Bienvenidos alumnos, en este video veremos la liquidación de los bienes y la distribución de los activos. Para ello recordaremos cuál era la principal función de la quiebra o el principal motivo de la quiebra. Como recuerdan, decíamos que lo principal en el proceso de quiebra es la liquidación de los bienes para con el producido de los mismos atender a los créditos de los acreedores. En este caso, la legislación indica que por más que el deudor haya sido desapoderado de sus bienes, el enajenante sigue siendo él mismo como titular, ya que nunca pierde la propiedad de los bienes que constituyen su patrimonio. Por otro lado, también mencionaremos que estas ventas son ventas forzosas de carácter judicial, por lo cual el deudor no puede oponerse a ellas ni impedir que se realicen, determinando que el procedimiento por el cual se enajenan no es el indicado, entre otras cosas. Veremos también que lo normal en el proceso de quiebras es que los bienes que vayan a liquidarse sean previamente tasados y con una base mínima desde donde se inicia el corretaje de la venta. ¿Bien? Pero sucede también que ante la imposibilidad de liquidarse, otras soluciones es no poner una base a ese bien o inclusive, llegando a extremos, hay veces que se realiza la venta directa del bien. Pensemos que quien lleva a cabo la enajenación en realidad suele ser por lo general un martillero, pero esta función de designar a quién va a enajenar el bien está a cargo del síndico. Y es el juez quien determina qué proceso es el más idóneo para la venta de determinado bien. Por otro lado, mencionaremos el caso del juez, la situación en la que se encuentra a la hora de enajenar los bienes. Para ello debe publicar edictos y dependiendo de qué tipo de bienes se vayan a realizar, es que debe, en caso de bienes muebles, publicar edictos de 2 a 5 días y en el caso de inmuebles, publicar edictos de 5 a 10 días para dar publicidad de la venta de los mismos. Por último, haremos mención a un informe que lleva a cabo el síndico. Como veríamos anteriormente, el síndico lleva a cabo un informe individual, un informe general, atendiendo a la verificación de los créditos y la viabilidad de sus cobros. Ahora bien, haremos mención al informe final. En el mismo se detalla la realización de cada uno de los bienes, los modos en que se realizaron, aquellos bienes que quedaron pendientes de liquidación, entre otras cosas. Pero más importante es el proyecto de distribución final. En este proyecto, el síndico determina de qué manera participarán cada uno de los acreedores de acuerdo a su privilegio y la extensión de su crédito en el cobro sobre el producido de los bienes del deudor. Bienvenidos alumnos. En este video trataremos los tópicos de conclusión de la quiebra y clausura de la quiebra. Haciendo mención al primero de ellos, diremos que la conclusión de la quiebra se determina la finalidad de los efectos de la quiebra y por ende la finalidad también de la situación de fallido del deudor. Veremos cómo la conclusión de la quiebra no solamente se da con la liquidación de los bienes, también puede suceder por medio del advenimiento, por medio del pago total, etc. Haciendo mención al primer instituto de conclusión de la quiebra, como es el caso del advenimiento, diremos que en este caso el deudor llega a un acuerdo con todos y cada uno de sus acreedores verificados, es decir, se requiere la unanimidad. Pensemos que de no cumplirse el mismo, no se provoca una reapertura del proceso, sino que en todo caso podrá pedirse la iniciación de uno nuevo. Otro de los institutos por el cual llegamos a la conclusión de la quiebra es el pago total. Imaginemos el caso de una quiebra en la cual, liquidados todos sus bienes, con el producido no solo se logra pagar los créditos de los acreedores, sino que también
se pagan los gastos de conservación y justicia e inclusive se logra hacer una reserva para aquellos créditos que no han logrado ser verificados hasta entonces o que se solicitarán su verificación en un futuro. Por otro lado, y como hacíamos mención al inicio del video, tenemos el caso de la clausura del proceso de la quiebra. En este caso, justamente como su nombre lo dice, no finaliza el proceso, sino que se hace un cierre previsional, es decir, se suspende hasta tanto exista la aparición de un nuevo bien que pueda ser atacado por los acreedores. Pensemos que los efectos de la quiebra ante esta clausura siguen vigentes y el deudor se encuentra desapoderado de sus bienes. Ahora bien, si estos efectos continúan, este proceso no puede estar clausurado indefinidamente. Por eso es que la ley determina que transcurridos 2 años desde la clausura sin la aparición de un nuevo bien, el proceso de la quiebra debe ser concluido. Así tenemos entonces el caso de la clausura por distribución final. En estos casos, tras la liquidación de los bienes, se evidencia una insuficiencia en el monto económico para afrontar todos los créditos. Pero otro de los casos es la clausura por falta de activos. En estos casos, el producido de la venta de los bienes no llega ni siquiera a cubrir los gastos de conservación y justicia. Este procedimiento es tan evidente la situación de insolvencia del deudor que inclusive provoca una presunción de fraude, por lo cual el juez debe mencionar esta situación en la justicia penal para que en todo caso sea investigado el procedimiento que realizó el deudor para provocar su propia insolvencia. Bienvenidos alumnos, en este video trataremos el tema de los privilegios concursales. Imaginemos que privilegio es la calidad que le corresponde a un crédito para ser cobrado con preferencia frente a otro. Así diremos que los privilegios tienen distintos principios que han sido determinados por la doctrina. Por ejemplo, tenemos el principio de la accesoriedad. Diremos que al ser el privilegio accesorio al crédito, siendo que ha concluido ese crédito o que ha sido satisfecho o que por algún motivo ha sido extinguido, también se extingue el privilegio. Después tenemos otro de los principios que es el de la interpretación restrictiva, por lo cual diremos que ante la duda de la posesión de un privilegio por parte de un acreedor o no, se estará por la no existencia de este privilegio. Y por último, haremos mención al principio de legalidad, lo cual significa que el privilegio no puede ser establecido por el acreedor de una manera distinta al que ha sido previamente establecido por la ley. Por otro lado, existe un orden en que los créditos de los acreedores serán pagados. Pensemos que el juez tiene todo el producido de la liquidación de los bienes y tiene que determinar a qué crédito se atenderá primero en cuanto a su pago. Así diremos que inicialmente están los privilegios especiales. Como mencionáramos al tratar este tipo de privilegios, sabemos que estos acreedores tienen la posibilidad de ejecutar individualmente el bien sujeto al privilegio, inclusive haciéndolo fuera del concurso de la quiebra. Por eso es tan importante su privilegio a la hora de su cobro y de su interés a satisfacer su crédito. En este punto llegamos a un momento importante en cuanto a el pago de los créditos de los acreedores. ¿Por qué decimos esto? Porque con lo que haya sobrado después de haber pagado los privilegios especiales y los gastos de conservación y justicia, ese monto de dinero se dará dividido en dos, que podríamos mencionar un 50% y otro 50%. El primer 50% será afectado al pago de los privilegios generales. Si, habiendo liquidado ese 50%, sigue existiendo créditos con privilegio general que no hayan sido satisfechos, estos pasan a título de quirografarios para ser atendidos con el resto del 50% que mencionáramos anteriormente. A modo de hacer un poquito más práctico
estos conceptos, podremos decir que el ejemplo de un privilegio especial podría ser el caso de una hipoteca, el caso de los gastos de conservación y justicia, como mencionábamos recién, podría ser los honorarios del síndico o gastos en la publicación de edictos. En el caso de los privilegios generales, como dijimos, se atenderán a su cobro el 50% del resto del producido de los bienes. Y en el caso de los créditos quirografarios, como sabrán, son aquellos créditos que no gozan de ningún privilegio e ingresan también en este plano aquellos acreedores con privilegio general que no hayan logrado satisfacer la totalidad de sus créditos en el 50% inicial del producido de los bienes. Bienvenidos alumnos, en este video hablaremos sobre la regulación de los honorarios. Para este caso diremos que los honorarios es la retribución por la tarea realizada, así simplemente lo definiremos. Por otro lado, la ley determina en qué momentos debe regularse honorarios, ya que no es en una única situación. Así veremos que entonces, al homologar un acuerdo preventivo, por ejemplo, es uno de los casos en los que el juez debe regular honorarios. También, al sobreseer el procedimiento por advenimiento, al finalizar con la liquidación de bienes, al concluir por cualquier motivo el concurso preventivo o la quiebra, entre otros. Veremos entonces que hay casos en que, al llevarse a cabo la liquidación de bienes, el juez tiene un monto determinado de dinero con el cual determinar cuál va a ser la regulación de honorarios. Pero en otros casos, como en un acuerdo preventivo o en el caso del sobreseimiento del procedimiento por advenimiento, no se tiene ese monto predeterminado o determinado, mejor dicho, por el síndico. Entonces, para esos casos se debe determinar prudencialmente el activo que hubiese tenido ese proceso para regular los honorarios. Distinto es el caso en que la quiebra concluya, entonces el juez debe determinar dentro de ese monto de dinero el porcentaje que le corresponde a los funcionarios en concepto de honorarios. Para ello diremos que hay mínimos y hay topes o máximos o techos. Para el caso del mínimo diremos que se está fijado en un 4%. Por otro lado, tenemos el caso de los 3 sueldos de secretario de primera instancia. Esos son los mínimos de la regulación de honorarios. Ahora bien, atendiendo a los topes o los techos, diremos que es un 12% de ese monto total de dinero determinado en la liquidación. Ahora sí, se ha establecido doctrinariamente qué sucede cuando el mínimo, como por ejemplo el caso de los 3 sueldos de secretario de primera instancia, es superior al tope representado por el 12%. Y la doctrina ha decidido en determinados fallos y en libros que tratan sobre esta temática, que siempre debe ser respetado el tope del 12%, por más que los 3 sueldos superen ese porcentaje. Como profesional que ocupa un rol a la hora de un proceso en el marco de la insolvencia, te enfrentarás al desafío de intervenir en distintos roles en diferentes etapas, ya sea asesorando al propio deudor, a un acreedor o como síndico o funcionario judicial. Por estos motivos, esta actividad busca que en el marco de la clausura de procedimientos por falta de activos puedas ser capaz de redactar los fundamentos que resuelvan a favor del mismo, como así también los que dan lugar a la regulación de honorarios de los funcionarios intervinientes en el proceso. La idea es que durante la ejercitación te coloques en el rol de juez y redactes los considerandos pertinentes en la sentencia. Para ello, deberías haberte guiado por el título 3, capítulo 8 y 9 de la Ley de Concursos y Quiebras, los artículos referentes a honorarios y trabajar con la bibliografía y la ley. Respecto a esto, podemos hacernos algunas preguntas que permitirán analizar lo antes mencionado. ¿Cuál es el presupuesto para declararse el procedimiento por falta de activo? ¿Cuál es el efecto grave y el accionar que debe tomar el juez?
Si el fallido queda inhabilitado, ¿cómo funciona este instituto si hablamos de persona jurídica? ¿Cómo se determinan los honorarios de funcionarios y profesionales actuantes? Para la redacción de los considerandos, deberías haber tenido en cuenta los siguientes puntos. A. Motivo por el cual procedería la clausura. B. Posibilidad de reapertura. C. Consecuencia de clausura por falta de activo. D. Inhabilitación. Y E. Regulación de honorarios de profesionales intervinientes.